Vamos a hacer una breve explicación del uso del calorímetro al único objeto de que los alumnos, cuando intentan resolver un problema de calorimetría, tengan idea de que lo que explica el enunciado del problema tiene toda la lógica del mundo, en razón de que él, por lo menos, ha visto, ha oído hablar de un calorímetro. Por lo tanto, cuando me describen la marcha de un problema, pues yo no tenga ninguna dificultad comprensiva respecto del enunciado del problema. Miren, el calorímetro es un recipiente de doble pared, dentro del cual va a tener lugar el intercambio de calor entre dos sustancias, normalmente agua y un líquido, o normalmente agua y una sustancia sólida, que se mezclan. Por eso, muchas veces el enunciado del problema me habla del método de las mezclas. La razón de por qué se expresa así el enunciado del problema es porque normalmente se va a mezclar dos tipos de sustancias. Y casi siempre va a ser con objeto de determinar el calor específico de una de las sustancias que se mezclan, que es o otro líquido o una sustancia sólida. Si es otro líquido, se ha de medir con una probeta. Si es una sustancia sólida, se ha de determinar por pesada. Bien, vamos a hablar del calorímetro. Vaso de doble pared que intenta restringir dentro de lo posible las pérdidas de calor por conducción, por convección y por radiación. Y de ahí que el calorímetro sea un vaso plateado que tiene un agitador para mezclar las dos sustancias y que está protegido externamente por otra cubierta aislante, en este caso de plástico, y que está apoyada en solo 3 puntos para que las pérdidas por conducción sean mínimas. El vaso en su interior tiene una protuberancia para que el calorímetro propiamente dicho solo se apoye en el centro y las pérdidas sean por conducción mínimas, por convección solo a través de este anillo de aire que queda entre los dos vasos, y por radiación mínimas porque hemos hecho al vaso plateado. Tiene una tapa y un soporte para alojar un termómetro y que no se rompa, por eso viene protegido de esa manera. ¿Cómo usamos el calorímetro? Introducimos dentro de él agua a una temperatura conocida. Para eso medimos agua con una probeta. Esta probeta, que es de 100 centímetros cúbicos, solo me va a permitir conocer con el límite de error de 1 centímetro cúbico el volumen que introduzco. Lo meto dentro del calorímetro y conozco su temperatura porque después de esperar varios minutos miro la lectura que indica este termómetro y después de haber movido un poco mediante el agitador el agua que metí dentro. Tengo que hacer estas cosas porque el vaso metálico que hay ahí estará a distinta temperatura que el agua que introduzco, y entonces la temperatura inicial es la que me indica este termómetro después de haber alcanzado el equilibrio térmico entre el agua y su contenedor, ese vaso plateado. Esa es la temperatura inicial. Dije que era agua, su calor específico es conocido, su masa es conocido y la temperatura inicial del sistema es conocida. A continuación, mezclamos el agua con otra sustancia líquida. Si es líquida, la habré medido con esta probeta. Si es sólida, habré determinado su masa. La mezclamos con una sustancia líquida, una sustancia sólida, cuya masa se conoce y cuya temperatura también se conoce, porque la temperatura del líquido que yo introduzca ahí la conozco porque la mediría mediante un termómetro, y si es un sólido también, porque la temperatura del sólido la habré medido, pero no así. La habré medido a base de que este sólido estaba dentro de un líquido, habré medido la temperatura del líquido, que será la misma que la del sólido si se ha alcanzado el equilibrio. Por lo tanto, la del sólido también su temperatura la conozco. Ahora solo me queda mezclar el líquido con el líquido o el sólido con el líquido
y conocer la temperatura de equilibrio, para lo cual, si es un líquido, pues nada, saco la tapa y lo introduzco, y si es un sólido, pues saco la tapa, como hice antes, y también lo introduzco, pero claro, lo introduciré pues con un procedimiento como este, lo introduzco, o con unas pinzas. Una vez que he hecho eso, con relativa rapidez, para que las pérdidas de calor sean mínimas, tapo, agito y espero a que se alcance el equilibrio térmico. ¿Cuándo sé que se ha alcanzado el equilibrio térmico? Cuando el termómetro ha dejado de variar su temperatura, porque el calor cedido por este cuerpo ha pasado al agua y el agua y el cuerpo habrán alcanzado el equilibrio térmico. O el calor que ha cedido el agua a este cuerpo habrá dejado de transitar y se alcanza el equilibrio térmico. Entonces, fíjense, conocemos la temperatura inicial del agua, la temperatura inicial de la sustancia, la temperatura de equilibrio entre la sustancia. O sea que podemos hacer un balance energético entre el calor cedido por el agua y el calor ganado por el cuerpo. Yo siempre estoy señalando este sólido, pero podría ser un líquido. Calor cedido es igual a calor ganado, o calor cedido es igual a calor ganado. Masa por calor específico por diferencia de temperatura, que es la inicial menos la final, que es la de equilibrio, o la inicial menos la final, que es la de equilibrio. Entonces ese balance energético me permite cuantificar la cantidad de energía cedida por un cuerpo y la cantidad de ganada por otro. Como no conozco habitualmente el calor específico, esa ecuación de calor cedido igual a calor ganado me permite habitualmente conocer el calor específico, que es casi siempre el objetivo de estos problemas, determinar el calor específico con un ejemplo. Pero alguna vez en el enunciado del problema aparece una pequeña complicación, que es que me habla del equivalente en agua del calorímetro. Esa extraña expresión, ¿qué quiere decir? Pues miren, algo muy sencillo. En la explicación que hemos hecho rápida, hemos omitido algo de cierto interés, que es lo siguiente. Si este cuerpo es el que cedió calor al agua, debemos de pensar que también cedió calor al vaso que contenía el agua. O si al revés, había agua y un vaso a una cierta temperatura y esto estaba a temperatura más baja, el agua y el vaso han cedido calor. Ahora fíjense, estoy introduciendo el vaso, porque efectivamente en la experiencia el vaso participa. El recipiente interviene en este intercambio de calor. Y para que yo conozca la cantidad de calor que introduce como, entre comillas, error, la presencia de ese vaso, el enunciado del problema me dice el equivalente en agua del calorímetro, es decir que además del agua que yo coloqué, me dicen que hay una cierta cantidad de centímetros cúbicos de agua que yo tengo en juego, que es tanta como me indica ese enunciado. Los enunciados de los problemas de calorimetría, además de tener alguna dificultad como la que hemos señalado, en el sentido de que puede figurar el equivalente en agua del calorímetro, que como hemos dicho no es más que una corrección, también puede sugerirnos que en el proceso en el que estamos hablando, en el problema, hay cambios de estado y merece que nos detengamos unos instantes antes de considerar esos problemas, porque conviene que el alumno recuerde lo que vamos a señalar en este gráfico. Miren, cuando se suministra calor a una sustancia sólida, la energía se encarga de incrementar la agitación térmica de las moléculas del sólido. Vean. Por eso el sólido incrementa su temperatura. En este trozo de la gráfica que estamos señalando aquí,
vemos cómo se incrementa la temperatura desde un valor hasta otro en razón de que la agitación de las moléculas aumenta y la energía se destina a incrementar esa agitación molecular. Ahora bien, una vez alcanzado el punto de fusión del sólido, que es esta temperatura que señalamos ahora, después decimos de alcanzar la temperatura de fusión del sólido, el calor, la energía que se suministra al sólido se destina a desmoronar la estructura del sólido y por eso esa energía no incrementa el movimiento o la agitación molecular, sino que desmorona la estructura del sólido. Desmorona, en el caso de los sólidos cristalinos, el cristal. O sea que es la energía necesaria para romper la red del cristal. Y por eso no incrementa la temperatura. Esto que acabamos de decir se va a repetir en las siguientes fases de la gráfica que tenemos aquí. Porque observen, una vez que alcanzó la situación de estado líquido todo el sólido que se ha fundido, cuando se suministra energía se incrementa la temperatura porque se incrementa la agitación molecular. Es este tramo de la curva. Pero en un momento determinado se alcanza la temperatura de ebullición. Temperatura que está señalada en la gráfica en este punto, con lo cual la energía suministrada al sistema se va a destinar a que las moléculas que están en el estado líquido pasen al estado de vapor. La energía es la necesaria para arrancar a las moléculas de la fase líquida y llevarlas a la fase de vapor. Y por eso tampoco se incrementa la temperatura. Estos dos tramos horizontales, de sólido a líquido y de líquido a vapor, son lo que habitualmente se llaman cambios de estado. Y en ellos no se incrementa la temperatura, pero se consume energía porque está en un caso desmoronándose la estructura del sólido y en otro caso arrancándose las moléculas de la fase líquida y llevándolas al estado de vapor. Y esto lo tenemos que tener presente en los ejemplos en los que se introduzca un cambio de estado. Y en la lectura del problema nosotros debemos de estar alertos a esta situación, como en los ejemplos que vamos a ver a continuación. Observen, miren, calcule la cantidad de calor que hay que proporcionar a un bloque de hielo de 2 kilogramos que está a menos 10 grados centígrados para convertirlo en agua a 0 grados centígrados. Observen que el hielo está a menos 10 grados centígrados. El hielo puede estar a menos 10, menos 20, menos 50. No tiene por qué estar a 0 grados. Bien, entonces el proceso, como señalamos aquí, tiene dos etapas. Lo que hay que hacer primero es calentar el hielo. Para pasarlo desde menos 10 hasta 0 hay que suministrar energía para que se caliente y pase de menos 10 a 0. Como hemos dicho, nosotros haremos los cálculos calor cedido igual a calor absorbido. El calor absorbido por el hielo es la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura neta, que hay desde menos 10 hasta 0. Desde menos 10 hasta 0 hay un salto térmico de 10 grados. Hay que incrementar a lo largo de ese salto térmico de 10 grados la temperatura del hielo. Y para eso, de acuerdo con que el calor específico del hielo es 2100 julios por kilogramo grado Kelvin y que el dato de la masa está dado en kilogramos, pues el cálculo es bien sencillo, 42.000 julios. Ahora necesitamos que el hielo que está a 0 grados pase a agua a 0 grados. Sí, hielo a 0 grados, agua a 0 grados. Como hemos dicho antes, un cambio de estado. No hay incremento de temperatura, desmoronamos el cristal de hielo y lo pasamos a agua líquida. Liberamos las moléculas de agua, de la estructura del hielo, y las ponemos en libertad. Y claro, para eso necesitamos la masa, necesitamos una cantidad de calor, que es la masa del hielo, por el calor de fusión,
calor latente de fusión, se dice muchas veces, que es 335 kilojulios. Kilojulios, hay que tener cuidado porque hay que elevar claro, como es... por eso escribimos 335 por 10 elevado a 5, porque son 335, son 2 kilos, muy bien. La cantidad de calor es esa que está ahí. Bueno, pues eso es un cuidado que tenemos que tener a la hora de resolver problemas en los que hay un cambio de estado como este que estamos viendo ahora, o como los que vamos a ver a continuación. Problema análogo, pero en donde lo que queremos saber es la cantidad de agua que se necesita para fundir 1 kilo de hielo que está a 0 grados. Bueno, pues como el estado final del sistema es agua a 0 grados, el calor absorbido, pues para pasar de hielo a 0 grados a agua a 0 grados es simplemente el calor de fusión, el calor latente de fusión, como hemos visto en el ejemplo anterior. Ahora, sabemos qué cantidad de calor necesitamos, pero no sabemos la masa de agua que es precisa. Pero lo que sí sabemos es que la masa de agua desconocida está a 60 grados y tiene que pasar a 0 grados, porque fundirse quiere decir que al final el agua, los dos, el hielo y el agua, van a estar como agua, ¿no? Bien, entonces la cantidad de calor es la masa por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura es, igual que antes, un salto térmico siempre positivo para que, colocados en un miembro y en otro miembro, el calor cedido y el calor absorbido, pues tengan siempre el mismo signo estos saltos térmicos y no nos equivoquemos no nos liemos con los signos, como ocurre algunas veces si no se hace tal como sugerimos. Bien, pues este es el calor absorbido, este es el calor cedido. El calor cedido es igual al calor absorbido y la incógnita solo es la masa. Bueno, pues la masa es 1,33 kilogramos. Y este sería el ejemplo ya más complicado, podemos decir, en donde tenemos hielo, 2 kilos de hielo a menos 10 grados y 3 kilos de vapor a 100 grados, la temperatura final de la mezcla. Hay que ver cuál es la cantidad de calor absorbido y de calor cedido en los tránsitos de estado que aparecen en estas distintas etapas. Miren, el calor absorbido. El hielo tiene que pasar de menos 10 a 0. Pues nada, pues eso, masa por calor específico por diferencia de temperatura. Se está calentando el hielo desde menos 2 a 0, 42.000 julios. El hielo tiene que pasar a agua, porque tiene que cambiar el estado. Fíjense, hielo a 0 grados, agua a 0 grados. Este es un salto que muchas veces los alumnos se comen, no entienden o se complican ahí. Y luego el calor absorbido por el agua, que va a pasar desde 0 grados hasta la temperatura final, la que fuese. La masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. La masa por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura, siempre en términos absolutos, porque esta T es la que pretendemos calcular. 8.360 T multiplicado por julios, multiplicado por las unidades. Ojo, 8.360 T. Bien. Ahora vamos a ver cuál es el calor cedido. El calor cedido es el del vapor, que pasa a agua a 100 grados. Aquí nos hemos equivocado y hacemos figurar un 0 más. Vapor a 100 grados, agua a 100 grados. O sea que la masa por el calor de fusión. Bien. Ojo, ese es un error, un 0 que nos hemos puesto. Además el calor cedido por el agua desde 100 hasta la temperatura final y el calor cedido igual al calor absorbido. Las 3 etapas del calor absorbido igual a las 2 etapas del calor cedido. Se suman, se igualan y se obtiene una ecuación que solo tiene una incógnita, como ven. Y claro, una ecuación con una incógnita me va a permitir calcular
la temperatura, que resulta ser, el alumno debe de resolver esta ecuación, 67,2 grados centígrados. Nada más. Muchas gracias.